El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este daña el sistema inmunitario mediante la destrucción de glóbulos blancos, que son los encargados de proteger al organismo ante infecciones. Esto aumenta el riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. Es importante que sepamos distinguir entre el VIH y el SIDA. El VIH es el virus causante del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, es decir, el SIDA, que conlleva asociadas ciertas patologías como neumonías y tumores. La manifestación de la enfermedad consiste en el deterioro del sistema inmunológico, que se convierte en vulnerable ante bacterias inocuas en condiciones normales. El VIH es un retrovirus de ARN con gran capacidad de mutación y replicación. Pertenece a los lentivirus, que se caracterizan por tener un intervalo prolongado entre el tiempo de la infección inicial y la aparición de los primeros síntomas principales. Tiene una estructura icosaédrica con glicoproteínas en la membrana que se unen a los receptores de los linfocitos T, macrófagos y células dendríticas. Una vez se fusiona con la célula huésped, introduce el virión VIH dentro de esta. Después, mediante la transcriptasa inversa, convierte su ARN en ADN y lo copia. Una vez copiado, lo degrada en fragmentos más pequeños que los integra en el ADN de la célula huésped. Remontándonos a la historia de esta enfermedad, el primer caso diagnosticado de SIDA fue en 1981, en el Hospital Vall-d'Hebron, a un hombre homosexual de 35 años. Pero el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia, del VIH, no llegó hasta 1983 y los primeros tratamientos con eficacia hasta 1987. Los síntomas del SIDA son parecidos a los de la gripe e incluso inflamación de los ganglios, y se presentan entre las 2 y 4 semanas siguientes al contagio. Pero los efectos más graves pueden tardar en aparecer meses o incluso años. El método de contagio de esta enfermedad suele ser casi siempre mediante relaciones sexuales sin protección, pero también puede contagiarse usando jeringuillas que hayan estado en contacto con la sangre de una persona infectada. También puede darse el caso que madres embarazadas se lo transmitan a sus bebés. El diagnóstico de esta enfermedad suele ser mediante pruebas rápidas, como puede ser un análisis de sangre, en el que se detecte si hay presencia o no de anticuerpos contra este virus. Es importante un diagnóstico rápido para suministrar cuanto antes. Actualmente esta enfermedad no tiene cura, pero sí que existe un tratamiento que minimiza la infección y regula el contagio a otras personas. Las personas que tienen un tratamiento temprano y eficaz pueden vivir con esta enfermedad durante un largo tiempo. Las estrategias para evitar el contagio se basan principalmente en usar condones cada vez que se tengan relaciones sexuales y en evitar compartir material de aseo o higiene personal que haya podido estar en contacto con sangre, como jeringuillas, agujas o cuchillas. El objetivo de nuestro trabajo es describir y analizar la epidemiología del VIH en España. La metodología que hemos empleado ha sido mediante los términos que aparecen en pantalla, como datos epidemiológicos VIH España y VIH SIDA, obteniendo como resultados los que aparecen en pantalla. Los datos que vamos a analizar corresponden a datos de hasta 2016, ya que no hemos podido encontrar datos más recientes y más fiables. Respecto a la prevalencia e incidencias en 2016 en España, la prevalencia de VIH fue de entre 130.000 y 160.000 casos. La incidencia de VIH fue de 3.428 casos nuevos, lo que se traduce a una tasa de 9,44 por cada 100.000 habitantes, de los cuales un 85,9% corresponden a hombres. La prevalencia de SIDA desde el inicio de esta enfermedad es de 85.720 casos y la incidencia es de 1,8 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales un 80,5% es de hombres y la edad media de estos es de 43 años. Respecto a la mortalidad en 2015 en España, este año se produjeron 422.568 fallecimientos, de los cuales 633 fueron debidos a casos de SIDA y VIH, lo que viene siendo una tasa de 1,5 muertes por cada 100.000 habitantes. El 81% de todos estos casos fueron
en hombres y el restante, el 19%, en mujeres. La edad media de estos fallecimientos fue de 51,3 años, siendo en mujeres 48,5 y en hombres 51,9. Al analizar las incidencias de VIH en España a lo largo de los años, desde el año 2003 a 2016 por comunidades autónomas, observamos cómo las tasas de incidencia a lo largo de los años van disminuyendo, hasta que la de 2016 se ha reducido a un 7,22 casos por cada 100.000 habitantes. En 2016, de todos los casos que se produjeron en España, los del País Vasco fueron 157 casos, lo que vienen siendo un 5,37% de los casos totales. Si analizamos el número de casos nuevos de SIDA en España desde 1981 hasta 2016, se aprecia un gran incremento de diagnósticos de casos nuevos a partir de 1981. Y a pesar de que fuera en 1973 el año en el que se descubrió este virus, la falta de concienciación social, tratamientos y prevención produjo que estos casos siguieran aumentando durante más de una década. A partir de este pico, en 1994, el número de diagnósticos positivos empezó a disminuir debido a los nuevos métodos de prevención y tratamientos, como por ejemplo el TARPA. Al estudiar la incidencia de VIH por sexo y por transmisión, observamos que por cada 5 casos de VIH que se dan en hombres, será un caso de VIH en una mujer, lo que quiere decir que es 5 veces más probable en hombres. En cuanto al modo de transmisión, el modo más habitual es por relaciones sexuales entre hombres, siendo una tasa de 7,8 casos por cada 100.000 habitantes. Y el segundo modo de transmisión más habitual es por relaciones sexuales heterosexuales, teniendo una tasa de 1,9 casos por cada 100.000 habitantes. Al estudiar el porcentaje de diagnósticos de VIH por edad y sexo en España en 2016, observamos que el porcentaje de diagnósticos aumentan drásticamente en adultos jóvenes y en adolescentes. Y es a partir de los 39 años que empieza a disminuir de nuevo. Los nuevos diagnósticos en hombres son de 83,9% y el restante es de mujeres, un 16,1%. Y bueno, los datos obtenidos a través de este sistema resultan la mejor aproximación sobre los datos de incidencia de VIH, ya que al ser una infección asintomática, estos datos no solo incluyen los casos de infección recientes, sino también los casos de infecciones previas que no han podido desarrollar los síntomas hasta edades más avanzadas. En cuanto a las incidencias según el modo de transmisión, desde 2009 hasta 2016, podemos observar en esta tabla que los diagnósticos debidos a relaciones homosexuales entre hombres han ascendido del 47,5% en 2009 al 55,9% en 2016, mientras que en heterosexuales y en personas que se inyectan droga disminuye tanto en hombres como en mujeres. Teniendo en cuenta las incidencias en España por comunidades autónomas en 2016, y viendo esta tabla podemos concluir que el mayor número de casos en 2016 se dio en Andalucía, siendo de 608 casos, seguida de Cataluña, que fueron 585 casos. Sin embargo, si sacamos las tasas, teniendo en cuenta la población total de cada comunidad autónoma, vemos que la de Andalucía es 7,23 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Cataluña es de 7,81 por cada 100.000 habitantes. Por tanto, podemos concluir que hay mayor tasa en Cataluña. En el País Vasco se dieron 157 casos, pero si tenemos en cuenta la población total, la incidencia es de 7,23 casos por cada 100.000 habitantes, siendo un poco mayor que en Andalucía. Teniendo en cuenta el porcentaje de diagnósticos por edad en España desde 2009 hasta 2016, podemos concluir que en menores de 15 años, entre 2009 y 2016, es de 0,3% como indica la tabla. En cambio, el porcentaje máximo es de 36,1% y estos casos se dan entre los 30 y 39 años. En 2016 el 11% tenían entre 15 y 24 años, que sería este rango de edad, y el 14,4% tenía 50 años o más. Viendo el porcentaje de modos de transmisión por edades en 2016, podemos ver que la mayoría de transmisiones en homosexuales se da entre los 25 y 29 años, como se puede ver en este gráfico, mientras que a partir de los 50 años la transmisión en homosexuales y heterosexuales es prácticamente similar, como podemos ver aquí. Si analizamos las incidencias en España por origen geográfico en 2016, podemos concluir que, como es de esperar, la mayoría de los casos en España proceden de personas que son de origen español, siendo estas un 63,4%, seguidas de personas de origen latinoamericano, un 16,6%, y los que menos contribuyen son las personas de origen de África del Norte, de un 1,9%.
Sin embargo, estos porcentajes no los podemos comparar porque no conocemos la población total correspondiente de cada grupo de origen geográfico. Una vez obtuvimos los datos de la población total extranjera y población total española, sacamos las tasas de incidencia, viendo que la tasa en españoles es de 5 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de incidencia en todos los extranjeros juntos fue de 27,8 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, podemos ver que los extranjeros contribuyen en mayor medida al número total de casos que se dan en España de VIH. Por lo tanto, por cada 5 casos de VIH que se dan en extranjeros, se da un caso de VIH en españoles. Aunque no se ha descubierto cura alguna para esta infección, existen tratamientos con antirretrovíricos para controlar el contagio de esta enfermedad y mantener controlado el virus, para que tanto personas infectadas como personas que corren el riesgo a ser contagiadas puedan llevar a cabo una vida más larga, eficaz y productiva. El tratamiento antirretroviral, o también denominado TAR, consiste en combinar 3 antirretrovirales que lo que hacen es frenar el progreso de la enfermedad y suprimir al máximo el VIH. Este tratamiento se recomienda en todas las personas infectadas. Estudios recientes del Hospital Gregorio Marañón sugieren que un trasplante de células madre podría erradicar el virus del VIH. Tras un caso en 2008 en el que un paciente tenía este virus además de leucemia, fue trasplantado con células madre y el resultado fue totalmente inesperado porque no solo consiguió superar la leucemia que tenía, sino que aparentemente dejó de estar presente el virus en su sangre. Esto se atribuyó a una mutación en el donante, a una mutación genética. Tras esto se comenzó una investigación en el que se escogió a 6 pacientes que padecían VIH y se les sometió a un trasplante de células madre proveniente de donantes que no tuviesen la mutación, para comprobar si la mutación era la causa del éxito en el otro caso. Lo que se consiguió fue que 5 de estos 6 pacientes dejasen de presentar el virus en su sangre, incluso uno de ellos dejó de tener anticuerpos presentes en sangre tras 7 años. Sin embargo, pese a todos estos descubrimientos, no se puede afirmar todavía que haya sido un éxito, ya que, como dicen los investigadores, hasta que no se finalice la investigación y se redacte el ensayo clínico, no hay nada concluido. La infección por VIH es una infección que se transmite mayoritariamente por vía sexual. Por ello, sin descuidar otras formas de contagio, es imprescindible implantar y reforzar actuaciones de higiene, así como el imprescindible uso de preservativos a la hora de mantener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en cuanto al mecanismo de infección en nuestro registro de datos. También son la mayoría aquellas personas nacidas en España y sobre todo entre los varones. Por ello, el colectivo de homosexuales es un punto clave en las medidas de prevención, especialmente el grupo comprendido entre los 25 y los 34 años, donde las tasas son más elevadas. Respecto a los nuevos casos de SIDA, la información aportada por el Registro Nacional indica que, tras casi 2 décadas de tratamiento antirretroviral eficaz, la reducción de la incidencia de SIDA en España ha sido enorme, desde el año en el que se comercializó el tratamiento en 1995. No obstante, este descenso se ha ido frenando en los últimos años. Bueno, pues aquí podéis consultar nuestra bibliografía. Muchas gracias por escucharnos.